Hermanos, buenos días. Es un privilegio de nuevo compartir este tiempo. Estamos gozosos de compartir la palabra del Señor y esperamos que nuestros corazones y los corazones de quienes estamos conectados estén listos para recibir la palabra del Señor. Hemos estado hablando en el contexto de Deuteronomio capítulo 6 acerca de un mandato que Dios dio al pueblo de Israel antes de llegar a la tierra prometida. Y de lo que quiero hablar hoy específicamente de este mandato es en el versículo 5 de Deuteronomio 6, que dice: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y creo que de ese pasaje es quizá lo más importante, el amar a Dios, el tener un amor profundo a Dios. Este mandato de amar a Dios, o este mandamiento de amar a Dios, lo recibió el pueblo de Israel en el momento en el que va camino a Canaán, a tomar la tierra prometida que Dios había ofrecido. Y se recuerdan que hablamos que este mandato está en el contexto de guiar al pueblo y que los hombres guíen a sus hijos al conocimiento de la palabra de Dios, y les ordena que lo repitan y que la enseñen bajo cualquier circunstancia, en todo momento, en cualquier lugar. Decía que en la frente, en los brazos, en el camino, en donde estuvieran, tenían que repetir constantemente la palabra de Dios. Pero el mandato más importante de estos es amar a Dios, a Jehová tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. El mandamiento es tan importante porque del amor a Dios, del temor a Dios y del amor a Dios resulta la obediencia del pueblo. Indudablemente, el obedecer este mandato de amar a Dios con todo lo que tenía garantizaba al pueblo de Israel una buena forma de vivir. Dios quería que ellos llegaran a esa tierra, a Canaán, donde habían pueblos impíos, apartados de Dios, hombres y mujeres que no conocían a Dios, y Él quería que su pueblo fuera diferente. Pero lo más importante de este mandamiento es que tenían que amar a Dios con todo su corazón, con toda su mente y con todas sus fuerzas. En el Nuevo Testamento, especialmente en Mateo, en el capítulo 22, de los versículos 34 al 38, el Señor Jesús vuelve a repetir este mandamiento. Vuelve a decirle a los discípulos y a la gente que está alrededor de él que tenían que amar al Señor con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente y con todas sus fuerzas. El contexto en el que el Señor Jesús está hablando esto es un momento en el que los religiosos empiezan a hostigar al Señor Jesús, haciendo preguntas para hacerlo quedar mal, para hacer quedar mal su ministerio. Pero Jesús, cada respuesta que da, dice la palabra de Dios, a los escribas, a los fariseos, con un bozal en la boca que ya no podían hablar. Y ahí le vuelven a preguntar lo mismo: ¿cuál era el mandamiento más grande? Y él vuelve a repetir exactamente lo mismo que el Señor mandó a su pueblo cuando iban camino a la tierra prometida. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y yo creo que si nosotros tuviéramos físicamente a nuestro Señor Jesucristo entre nosotros hoy, si Él estuviera en medio de nosotros y nosotros hiciéramos la misma pregunta: Señor, ¿cuál es el mandamiento más importante?, la respuesta sería la misma: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Sería la misma respuesta. Y creo que es la respuesta para nosotros como iglesia hoy. ¿Cuál es el mandamiento más grande para la iglesia? Es amar al Señor, nuestro Dios, con todo nuestro ser, con toda nuestra mente, nuestro corazón, nuestras fuerzas. Y si estuviéramos en el mismo contexto del pueblo de Israel y tuviéramos que recibir ese mandato, sería exactamente el mismo: amar al Señor, nuestro Dios, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Y ese es el mandamiento más importante que el Señor nos dejó a nosotros también: amarlo con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. Pero ¿qué significa amar verdaderamente a nuestro Dios?
Hay un pasaje en la palabra del Señor en el libro de Juan, en 1 Juan capítulo 3, versículo 18, que dice: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y aquí está hablando que el amor no es una expresión verbal. El amor es una actitud de nuestra vida. Nosotros tenemos que amar, decir que amamos, pero actuar conforme a lo que nosotros decimos. Así que debemos amar no solo de palabras, hermanos, debemos amar de hecho. Pero de nuevo, la pregunta es, ¿qué significa amar a Dios? Y solo quiero detenerme en algunas cuestiones importantes, y hay 5 principios que tenemos que hablar de cómo nosotros podemos amar a Dios. El primero es, amar a Dios significa obedecer su voluntad. Juan 15:16 dice: Jesús dijo: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Hermanos, no podemos decir que amamos al Señor si somos rebeldes a su palabra. Si nosotros no tomamos su palabra como la voluntad de Él para nuestra vida, no podemos decir que amamos al Señor. Amarlo significa para nosotros rendir nuestra voluntad a vivir bajo la voluntad soberana de Dios en nuestras vidas. Y el ejemplo más grande que tenemos es en el momento en el que Jesús está en agonía, antes de ser entregado, y en el sufrimiento que para Él representaba ese momento, Jesús le dice al Señor: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y ese es el ejemplo más grande de alguien que rinde su voluntad a la voluntad de Dios. Y yo creo, mis hermanos, que nosotros hay muchas circunstancias que se nos presentan en la vida, decisiones que tenemos que tomar, actitudes que tenemos que tomar, situaciones en nuestra vida en las que nosotros tenemos que tomar decisiones, en las que muchas veces dejamos que prevalezca nuestra voluntad. Y como a veces desconocemos, porque no estudiamos la palabra de Dios, la voluntad de Dios, hacemos nuestra voluntad, pero creo que nosotros, el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo debería de resonarnos en nuestra cabeza. Y cada vez que vamos a enfrentar una situación, aunque nosotros querramos hacer algo, podamos decir, como dijo nuestro Señor Jesucristo: Padre, yo quiero hacer esto, pero que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad, Señor. Y cómo es de importante que nosotros, de nuevo lo repito, nuestra voluntad sea sometida para vivir en la voluntad de Dios para nuestra vida, que es perfecta, que es lo mejor para nosotros. Si nosotros decimos que amamos a Dios, pero queremos seguir viviendo nuestra vida cotidiana todos los días de la manera en la que la vivimos, y muchas veces, y cada uno de nosotros sabe esto, vivimos haciendo nuestra voluntad alejados de la voluntad de Dios, haciendo lo que nos parece y lo que nos place a nosotros. No podemos decir que amamos a Dios si no vivimos en su voluntad y si no dejamos nuestra voluntad sometida a Dios. Si nosotros decimos que amamos a Dios, pero no hacemos la voluntad de Dios en nuestra vida, la verdad, hermano, es que somos mentirosos y la verdad no está en nosotros. Si nosotros queremos de verdad decir que amamos a Dios, debemos de vivir en la voluntad de Dios todos los días de nuestra vida. Decisiones importantes que tenemos que tener tienen que estar de acuerdo a la voluntad de Dios para nuestra vida. Eso es lo primero. Nosotros no podemos decir que amamos a Dios si no vivimos en su voluntad. Amamos a Dios cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios en nuestra vida. El segundo principio que quiero dejar en sus mentes y en sus corazones, hermanos, es que amar a Dios significa amar su palabra. Dice el Salmo 119, versículo 97: Oh, cuánto amo tu ley. Todo el día es mi meditación. Es ese sentimiento en nuestro corazón de poder decir: cuánto amo tu ley. Todo el día ella es mi meditación. Es una forma de expresarle nuestro amor a Dios. Y hermanos, yo de verdad quisiera que todos nosotros y todos los que estamos hoy escuchando y toda la iglesia pudiera proclamar esa misma: oh, cuánto amo tu ley. Decirlo, amar la ley del Señor y pasar todo el día en ella. Si nosotros verdaderamente amamos a Dios, tenemos que amar su palabra.
cuando verdaderamente amamos a Dios, nosotros podemos ver cuán agradable e importante es la palabra de Dios para nuestras vidas. La palabra de Dios es importantísima para nosotros, es valiosísima para nosotros. ¿Y saben por qué es importante y valiosa, mis hermanos? Porque la palabra de Dios expresa en toda la Escritura el amor de Dios para nosotros. Todo el proceso de Dios de vernos caer en el pecado, de perdonarnos, de expresarnos su misericordia a través del regalo más grande que hemos recibido, que es a nuestro Señor Jesucristo y su sacrificio en la cruz, que nos perdonó y nos limpió del pecado. Y la Escritura nos enseña eso, la Escritura es la historia de Dios y de la redención que viene a través de Jesucristo para nosotros. Si amamos a Dios verdaderamente, tenemos que amar su palabra. En ella encontramos fortaleza para nuestra vida, aliciente para nuestra vida, aliento para nuestra vida. Pero lo más importante, como el mismo Señor lo dijo, escudriñad las Escrituras, porque os parece que en ellas está la vida eterna. Amar a Dios es amar su palabra. Sentir ese gozo de saber que la palabra de Dios es un aliciente para nuestra vida. El Salmo 119:11 dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Es tan valiosa la palabra de Dios, es tan importante para nosotros. Y lo importante también es que esa palabra de Dios se atesore en nuestro corazón. ¿Para qué? Para vivir una vida agradable a Dios, para no pecar contra Dios. Así que amamos a Dios cuando vivimos en la voluntad de Dios, cuando rendimos nuestra voluntad al Señor. Amamos a Dios cuando atesoramos la palabra de Dios en nuestro corazón, cuando la palabra de Dios se vuelve importante y valiosa para nuestra vida. Así expresamos nuestro amor a Dios. Y toda la Escritura nos presenta ese amor de Dios para nosotros, porque Juan dice que nosotros podemos amar a Dios porque Él nos amó primero a nosotros. Y a través de toda la Escritura nosotros podemos descubrir ese amor maravilloso de Dios para sus hijos. El tercer punto que quiero hablar es: amar a Dios significa amar su casa. Dice el Salmo 122:9: por amor a la casa de Jehová nuestro Dios, buscaré tu bien. Y cuando hablamos de la casa del Señor, estamos hablando del lugar, del templo donde Dios nos ha permitido reunirnos. Las iglesias que les llamamos, donde nos reunimos, nos congregamos para adorar y exaltar el nombre del Señor, para tener comunión con nuestros hermanos. A eso se está refiriendo. Es esa iglesia que el Señor ha permitido que exista. Y hermanos, hay una iglesia universal. Y entiendo lo que hemos estado haciendo muchos de nosotros en estos meses, este año y meses que ha transcurrido sin podernos reunir, que hemos hecho altares en nuestros hogares, iglesias en nuestros hogares con nuestra familia, pero es necesario, mis hermanos, que amemos ese lugar donde nos congregamos para adorar al Señor, para exaltar su nombre, para recibir el consejo de su palabra, para aprender y para tener comunión con nuestros hermanos. Yo creo, mis hermanos, que hoy, este día, este domingo, muchos de nosotros estamos muy necesitados de congregarnos nuevamente, de buscar la iglesia. Yo creo que hay cosas que han pasado en este último año con relación a nuestra iglesia y a nuestra congregarnos en la iglesia. Creo que hay mucha gente, mis hermanos, que tenía costumbre de ir a la iglesia. Y tristemente creo que muchos hoy perdieron esa costumbre. Espero que nosotros no seamos de los que estábamos acostumbrados a ir a la iglesia, sino que anhelábamos ir a la iglesia, anhelábamos buscar la iglesia, congregarnos, disfrutar en la comunión con nuestros hermanos. Pero creo que hay muchos que hoy están desacostumbrados a la iglesia. Oramos para que el Señor despierte ese amor a la iglesia, ese amor de podernos congregar. Dice el Salmo 122:1: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos.
Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Y ese es un gozo cuando uno comparte con los hermanos el anhelo, el deseo de ir a la iglesia, de congregarnos, de estar juntos. Para nosotros, los que amamos a Dios y que queremos de verdad demostrarle su amor, es un anhelo en nuestro corazón de estar siempre en la casa de nuestro Señor, de nuestro Dios. Es tan importante y creo que este tiempo ha sido una prueba enorme para la vida de fe de muchos de nosotros como creyentes. Creo que hoy podemos nosotros hacer un balance y saber en lo profundo de nuestro corazón si verdaderamente amamos a Dios a través de nuestro amor a la iglesia, de ese lugar donde Dios nos permite congregarnos y reunirnos. La iglesia tiene un papel importantísimo en la vida espiritual nuestra. De hecho, el Señor Jesucristo le escribe a los pastores de 7 iglesias en Asia, porque era necesario que las iglesias estuvieran funcionando, que la gente estuviera congregándose, donde recibían el consejo de la palabra de Dios, donde podían adorar al Señor, que es exactamente lo mismo que nosotros hacemos hoy. Dice el Salmo 27:4. Una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que yo esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Qué maravilloso, qué glorioso es que nosotros podamos declarar eso. Estar en la casa del Señor, buscar la casa del Señor, anhelar estar en la casa del Señor. No religiosamente, sino de verdad con un corazón contrito y humillado, un corazón que anhela encontrar al Señor, que anhela adorar al Señor. Y saben que la iglesia es importantísima para nuestro crecimiento espiritual. Dios nos dio dones, nos dio habilidades, y los dones que Dios nos dio, los dio para la edificación del cuerpo de Cristo. Así que la iglesia donde nos congregamos es una fuente de crecimiento para nuestra vida espiritual. Todo lo que Dios ha depositado en nuestras manos con esos dones maravillosos son para ponerlos al servicio en la iglesia del Señor. Oí a un hermano hace unos días que decía: hermanos, ya es tiempo de congregarnos en la iglesia. Y hermanos, yo creo que está llegando ese momento para nosotros también de congregarnos de nuevo, de disfrutar de la comunión con nuestros hermanos, de poder levantar nuestras manos para adorar al Señor, de poder postrarnos para adorar al Señor. Es tan necesario, hermanos, que nosotros anhelemos con todo nuestro corazón volver a la casa del Señor. Les decía, Dios la proveyó, Dios nos dio ese lugar para reunirnos, Dios nos dio el lugar para compartir con nuestros hermanos, para crecer espiritualmente, para fortalecernos unos a los otros, y el mandato de Dios en la Biblia es soportándoos unos a otros, edificándoos unos a otros. Todas esas unos a otros es ese tiempo de comunión que nosotros encontramos en nuestra relación con nuestros hermanos. Claro, es importante seguir teniendo los tiempos en nuestra casa devocionales y compartiendo con nuestra familia, pero necesitamos estar con toda nuestra familia de Dios, con nuestros hermanos en Cristo, con esos hermanos que Dios nos ha dado para crecer mutuamente y edificarnos mutuamente. La iglesia está para nuestro crecimiento espiritual. Y quizá muchos llegaban a la iglesia solo el domingo a ponerse a cuentas con Dios, a tener un tiempo de comunión con el Señor. Y hemos estado viendo de muchas personas que probablemente asistían a la iglesia porque no tenían otra actividad que hacer. Pero a pesar de que lo hacían de esa manera, estoy seguro que hoy les hace mucha falta, mucha falta. Nos hace falta estar recargar nuestras pilas semanalmente asistiendo a la iglesia. Eso nos da fortaleza, nos da ánimo para enfrentar las semanas, cada semana. Así que, mis hermanos, si nosotros verdaderamente amamos al Señor, amamos la iglesia del Señor. El libro de Hebreos dice que ojalá que no dejemos de congregarnos como muchos tienen por costumbre, porque ya todas estas cosas del fin de los tiempos están por cumplirse.
Dice la palabra de Dios que es mejor estar un día en la casa de Jehová que 1000 años fuera de ella. La palabra de Dios nos llama a congregarnos, nos llama a buscar la iglesia, nos llama a ser participantes a cada uno de nosotros de su iglesia. Así que nosotros podemos mostrar nuestro amor a Dios haciendo su voluntad, rindiendo nuestra voluntad al Señor. Nosotros podemos decir que amamos al Señor cuando amamos su palabra, cuando nosotros verdaderamente tomamos la palabra de Dios como una norma para nuestra vida. La palabra de Dios nos instruye. Podemos decir que amamos al Señor cuando amamos su casa, su iglesia. Pero luego también podemos nosotros amar al Señor si no amamos las cosas de este mundo. Primera de Juan 2:15 dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Cuando nosotros venimos a Cristo, nosotros fuimos renovados, fuimos hechas nuevas criaturas. Y la palabra de Dios dice: las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. El Señor en nosotros ha hecho una nueva creación. Si nosotros decimos que amamos a Dios, no amamos las cosas del mundo. El mundo es el sistema de cosas que está dominado por el enemigo de nuestras almas, por Satanás. Y nadie puede decir que ama a Dios y ama al mundo. No podemos nosotros decir. ¿Y qué es el mundo para nosotros? El sistema en el que vamos todos en una corriente que nos lleva a la gente que no conoce a Cristo, lo lleva a la perdición. Dice la palabra de Dios, es un camino ancho, lleno de placeres, lleno de deleites, pero que nos lleva a la perdición. Cuando nosotros amamos todo ese sistema, no podemos decir que amamos al Señor. Y muchas veces nosotros quizá en pequeños detalles caemos en amar al mundo, el materialismo del mundo. A veces nuestra mente está tan metida en el materialismo, en las necesidades materiales, económicas, en la moda, en la corriente de la moda, en la posesión material, y a veces nuestro corazón está imbuido en todo eso. Nuestras aflicciones no son cómo servir al Señor o cómo buscar en su templo al Señor o cómo hacer su voluntad o leer la palabra de Dios, sino cuánto más puedo hacer económicamente, cuánto puedo alcanzar económicamente. Y saben que, hermanos, todo este mundo es perecedero, todo se va a acabar. Y aunque nos afanemos por tener todos los tesoros del mundo y todas las riquezas del mundo, el día que el Señor nos llame a su presencia, no nos llevamos absolutamente nada. Todo se queda aquí. Todo lo que para nosotros tenía valor se queda aquí en la tierra. A veces somos como el pueblo de Israel. El pueblo de Israel aquí, cuando empecé a predicar y hablábamos de Deuteronomio 6, el pueblo de Israel está a punto de llegar a la tierra prometida, pero en todo el camino anterior, cuando salió de Egipto, Dios les dio grandes bendiciones. Dios los bendijo con maná, con la nube que los cubría de día, con la llama de fuego en la noche. El calzado nunca se les gastó. Y veían las manifestaciones poderosas de Dios, pero su corazón aún estaba en Egipto. Y eso es una realidad para nosotros. Dios ha hecho maravillas en nuestra vida. Dios nos ha mostrado su amor, su misericordia, sus cuidados. Hemos visto hechos poderosos de Dios. Somos muy similares al pueblo de Israel. Como que fuera un símil, es lo mismo, la historia es similar. Dios nos libró de la condenación eterna cuando creímos en Cristo. Dios nos dio nueva vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero aún nos cuesta desarraigarnos de ese mundo. Creemos en nuestra mente en las cosas de Dios, creemos en la palabra de Dios, pero nuestro corazón está aún en Egipto. A veces estamos y decimos que somos creyentes, pero nuestro corazón está en el mundo. Está enraizado en el materialismo,
está enraizado en nuestros logros materiales y económicos, en lo que el mundo nos vende y nos ofrece, y muchas veces caemos en eso. Ahí está nuestro corazón. Así que si nosotros decimos que amamos a Dios, no podemos amar las cosas de este mundo. No podemos amar el materialismo, no podemos amar el sistema mundano gobernado por el enemigo de nuestras almas. Dice en el libro de Juan que, como sucedió en el Edén, que nosotros vivimos con la vanagloria de los ojos, con la vanidad de la vida. Y eso nos gana muchas veces. El pecado que Satanás ofreció a Eva era exactamente lo mismo que Juan dice: codiciable con los ojos, la vanagloria de la vida, el querer ser más que los demás. Y a veces nuestro corazón está metido en eso mismo que pasó en el Edén, con que Dios te dijo que si tú comías esto ibas a morir. Y sabe que no vas a morir, que vas a ser como Él. El deseo de ser más que los demás, el deseo de tener poder, de tener fama. Y la mujer vio que era bueno, que era hermoso, codiciable. ¿Sí? Nos atraen las cosas hermosas del mundo. Pero es más hermoso amar a Dios, y es más profundo amar a Dios y vivir cerca de Dios todos los días de nuestra vida. Así que nosotros podemos mostrar nuestro amor a Dios cuando vivimos en su voluntad, cuando hacemos la voluntad de Dios. Podemos decir que amamos a Dios cuando vivimos en su palabra, cuando amamos su palabra, cuando la atesoramos en nuestro corazón, cuando pasamos tiempo meditando en la palabra del Señor. Pero cuando nosotros amamos las cosas del mundo, nuestra mente está distraída de todo eso. Hay tantas cosas que ver, hay tanta televisión que ver, hay tantas redes sociales que ver, hay tantas cosas que nos distraen, que nos apartan de Dios. Si nosotros verdaderamente amamos a Dios, tenemos que empezar a apartarnos de las cosas del mundo. Tenemos que hacerlo, mis hermanos. Y ¿saben qué? Ser creyente es radical, es ser radical. Hay un canto muy lindo, viejo, que dice: dejo el mundo y sigo a Cristo, porque el mundo pasará, mas su amor, amor bendito, por los siglos durará. Dejo el mundo y sigo a Cristo. Y ese es el llamado nuestro: dejar al mundo y seguir a Cristo. Apartarnos de la vanidad de los ojos, de la soberbia de la vida. Eso es importantísimo, mis hermanos, y eso, cuando lo podamos hacer, demuestra nuestro amor a Dios. El mundo no nos puede gobernar. Y ese es vivir en la voluntad del Señor. Amar la palabra del Señor es amar a Dios, ¿sí? Luego hablamos de que era también importante que nosotros amáramos la casa de Dios. Y es importantísimo que si queremos expresar nuestro amor a Dios, no podemos amar las cosas del mundo. ¿Saben qué dice el libro de Santiago? Dice que quien ama al mundo es enemigo de Dios. No podemos amar a Dios y amar al mundo. Y por último, quiero hablarles de la otra manera de expresar nuestro amor a Dios. Amar a Dios significa amar a nuestro prójimo. Juan 2:10 dice: el que ama a su hermano permanece en la luz y no hay causa de tropiezo en él. ¿Cómo podemos nosotros caminar en esa luz, en el amor a nuestros hermanos? El mandamiento más grande con promesa que hay es: amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, para que te vaya bien y seas de larga vida en esta tierra. Es un mandamiento con promesa: amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Así que si amamos a nuestros hermanos, permanecemos en la luz, y dice la palabra de Dios que no hay causa de tropiezo en esto. Juan 13:35 dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos a los otros. La expresión más grande de nuestro amor a Dios, al que no vemos, es el amor al hermano que tenemos a la par. Es importantísimo, hermanos,
que nosotros aprendamos a amarnos. Nosotros vivimos en un mundo que, como dice Mateo 24, y el amor de muchos se enfriará, dice. Y estamos viviendo tiempos donde el amor de muchos se está enfriando. Y está hablando de ese amor que nosotros debemos de tenerle a nuestro prójimo. Hoy vivimos en un mundo violento. No vayamos a otras partes del mundo, aunque en todo el mundo hay violencia, pero simplemente en esta nación en la que vivimos, en este país, en los últimos meses hemos visto una violencia terrible. Cosas que solo pueden enseñar que el hombre se ha apartado de Dios, que el hombre no quiere saber de Dios y que no pueden amar a Dios porque aborrecen a su hermano. Violencia. Por eso la ley le fue dada al pueblo de Israel en dos partes: la relación con Dios y la relación con el prójimo. No podemos decir que amamos a Dios si no amamos a nuestros hermanos. Y esto toca todas las áreas de nuestra vida, empezando con nuestro hogar. El amar a nuestros hijos, el amar a nuestro cónyuge, a nuestra esposa, a nuestro esposo, es tan cerca de nosotros. El amor a nuestra familia, el ser buenos padres, el ser buenos hijos, el ser buenos tíos, el ser buenos primos, es una expresión de ese amor que nosotros tenemos a Dios. Porque si nosotros amamos, la luz está en nosotros. Y somos discípulos del Señor. Dice: en esto conoceréis que sois mis discípulos si os amáis los unos a los otros. Cuando nosotros vemos conflictos entre hermanos, y especialmente dentro de la iglesia, no podemos decir: son hijos de Dios, son discípulos de Dios. Si hay pleitos, si hay disensiones, no somos discípulos del Señor. No podemos ser. Hay un pasaje que quiero leerles y que está en Romanos 13. Dice Romanos 13 del 8 al 10. Dice: no deban nada a nadie, excepto el deber de amarse unos a otros. Si aman a su prójimo, cumplen con las exigencias de la ley de Dios. Pues los mandamientos dicen: no cometas adulterio, no cometas asesinato, no robes, no codicies. Estos y otros mandamientos semejantes se resumen en uno solo: ama a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal a otros, por eso el amor cumple con las exigencias de la ley. Dice: no deban nada a nadie, excepto el deber amarse unos a otros. ¿Cuál es nuestro deber? El amarnos unos a otros. Estamos prontos a volver a la iglesia, mis hermanos. Estamos prontos a empezar a congregarnos de nuevo. Estamos orando, pidiéndole al Señor que nos dé las herramientas para poderlo hacer. Yo quisiera que esa vuelta a nuestra iglesia sea envuelta en ese amor de Dios, en ese mandato de Dios, de amar a Dios sobre todas las cosas y de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Por eso somos discípulos del Señor cuando amamos a nuestros hermanos. Y creo que la expresión más grande de amor que nosotros podemos tener para los demás es hablarles de Cristo, compartir el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Los tiempos son difíciles, son complicados. Hay tantas enseñanzas, tantas doctrinas, tantas desviaciones de la fe en medio de nosotros y a nuestra vista, que nuestro deber, si realmente amamos a nuestro prójimo, es empezarles a enseñar del amor de Dios. ¿Cómo expresamos nuestro amor? Compartiendo el Evangelio con todos los que no conocen a Cristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esa es la expresión más grande de amor que podemos tener por nuestro prójimo. Por nuestros hijos, en instruirlos, como dice Deuteronomio, y hablarles de la palabra de Dios en el camino, en la casa, en donde estemos, que conozcan al Señor. Por nuestros vecinos, por nuestros amigos, por nuestros familiares que conocen a Cristo. Si nosotros verdaderamente tenemos el amor de Dios, si nosotros verdaderamente somos discípulos del Señor, si realmente nos amamos los unos a los otros, hermanos, es el tiempo y es el momento de compartir el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo.
Saben que tenemos que hacer que la gente se arrepienta. No nosotros, por supuesto, pero somos los emisarios de Dios. El Espíritu Santo de Dios hace la obra, pero nosotros estamos llamados a predicar el Evangelio. Y no tenemos excusas para no hacerlo. No tenemos excusas para no hablarle a la gente de Cristo. Quizás estuvimos encerrados mucho tiempo. Pero muchos de nosotros estamos saliendo, estamos teniendo relaciones con la gente. Hermanos, no se olviden de compartir el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo todos los días a la persona que se le presente, desde los pequeños hasta los más grandes. Hemos tenido noticias trágicas en estas 2 semanas de muerte, de mucha gente que conocemos que ha muerto, que nos ha dolido el corazón. Tenemos familia enferma en los hospitales, que nos angustia en nuestro corazón. Pero la angustia más grande de nuestro corazón no debe ser que mueran, porque al final todos vamos a morir. Nuestra angustia debe ser de verdad que mueran sin Cristo. Y nuestro deber es que la gente conozca a Cristo. Por eso, como leía al principio, nosotros no tenemos que decir que amamos solo de palabra ni de lengua, sino que tenemos que amar con hechos reales, con nuestra vida. Y esa expresión de predicar el Evangelio, de comunicar el Evangelio, es una expresión de amor, es un hecho, es algo real que nosotros hacemos. Claro, conocemos a Cristo. Yo amo al Señor, lo tengo en mi corazón y guardo sus dichos en mi corazón para no pecar contra Él. Pero no es suficiente atesorarlo y guardarlo egoístamente en mi corazón. Es importante que lo comparta, que lo hable con el mundo, que la gente conozca quién es nuestro Señor Jesucristo. Y eso es amar al Señor. Y quiero para terminar leer el Salmo 133, que dice: qué maravilloso y agradable es cuando los hermanos conviven en armonía, pues la armonía es tan preciosa como el aceite de la unción que se derramó sobre la cabeza de Aarón, que corrió por su barba hasta llegar al borde de su túnica. La armonía es tan refrescante como el rocío del monte Hermón que cae sobre las montañas de Sión, y allí el Señor ha pronunciado su bendición, incluso la vida eterna. Nosotros, como el pueblo de Israel, estamos en un camino. Israel está caminando a la tierra prometida. Dios espera que su pueblo sea un pueblo diferente. Ellos estaban llegando a la tierra prometida. Nosotros estamos caminando también un peregrinaje en este mundo. Nosotros no somos de este mundo. Somos ciudadanos del reino de los cielos. Pero estamos caminando, somos peregrinos, dice la palabra del Señor. Y estamos caminando para llegar a la vida eterna que Dios prometió para nosotros. Y mientras vamos en ese camino, mis hermanos, nosotros tenemos que demostrarle al mundo, no con palabras ni con la lengua, sino con hechos, que amamos a Dios, haciendo su voluntad, atesorando la palabra de Dios en nuestro corazón, amando la palabra de Dios, amando la casa de Dios, anhelando estar en la casa del Señor, no amando las cosas del mundo, no amando este sistema, y amando a nuestros hermanos, a nuestro prójimo como a nosotros mismos. El Señor tiene para nosotros también una tierra prometida, la vida eterna. El Señor nos cuida durante todo este camino. No tengamos nuestro corazón en Egipto, mis hermanos. Tengamos nuestro corazón lleno de Dios, lleno de la palabra del Señor, lleno del amor de Dios que Él nos dio primero, porque Él nos amó primero para que nosotros le podamos amar. Señor, gracias porque podemos comprender con tu palabra lo importante de expresar nuestro amor, de vivir en tu voluntad, Señor, de tener tu palabra como miel a nuestra boca, de amarla y atesorarla en nuestro corazón, de amar tu casa, Señor, tu iglesia, ese lugar que tú nos has dado para congregarnos, de anhelar estar en tu casa. Es mejor estar un día en la casa de Jehová que 1000 años fuera de ella, de amar estar congregados con nuestros hermanos. Señor, ayúdanos a despreciar al mundo y sus cosas y amarte a ti, Señor,
amarte, Señor, y buscar ese camino angosto que lleva a la vida eterna, no ese camino ancho de los placeres y deleites que nos llevan a la perdición. Pero sobre todo, Señor, amar a nuestros hermanos, perdonarnos, apoyarnos y ayudarnos a crecer como tus hijos. Te amamos, Señor, verdaderamente te amamos y anhelamos, Señor, expresar nuestro amor siempre a ti, Señor, con una vida santa, recta y agradable a ti, en el nombre de Jesús.